bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver el siguiente caso: resolver triángulos esféricos rectángulos cuando ahora nos dan dos ángulos. Bueno, uno de entrada pues ya lo conocemos, es el que mide 90 grados y nos dan los otros dos. En este caso tenemos C es igual a 82 grados 14 minutos y B que vale 31 grados 42 minutos 53 segundos. Entonces la forma de resolver es exactamente la misma. Para este caso solamente existe una solución y es única y se resuelve de forma directa. Más adelante van a ver por qué a cada rato estamos comentando todo esto, de que se resuelve de forma directa, de que solo hay una solución y todo eso. Entonces la forma de resolver ya sabemos cómo es, estableciendo nuestro pequeño esquema para poder aplicar las reglas de Neper. Entonces, ¿cuáles son los datos que nos faltan? Si tenemos el ángulo C, nos falta su lado opuesto, C. Si tenemos el ángulo B, nos falta su lado opuesto, B. Y si tenemos el ángulo A, nos falta su lado opuesto, A. Esos son los tres elementos que nos faltan. Entonces, definimos nuestro esquema, que es un círculo, el cual vamos a dividir, bueno, un poquito más grande, vamos a dividir en 5 partes. Entonces sería, ahí está, sería en 5 partes, 1, 2, 3, 4 y 5, no importa que no sean del mismo tamaño. A continuación, tomamos un elemento como base. Casi siempre yo empiezo con el cateto que tenemos abajo, que sería B, y lo ponemos en un sector. Y a partir de ahí, en la misma dirección, vamos poniendo todos los demás elementos, excepto el ángulo A. Sería B, luego seguiría C, luego seguiría otra vez B, luego seguiría el lado A, y luego seguiría el ángulo C. Ahora, a los catetos, a eso nos vamos a dejar tal cual, B y C, B y C. A todos los demás elementos le vamos a agregar la palabra CO. Aquí sería CO menos B, aquí sería CO menos A, y aquí sería CO menos C mayúscula, CO menos C mayúscula. Y ahora sí, identificamos cuáles son los elementos que tenemos. Tenemos, por ejemplo, esta B y tenemos esta C, que son los ángulos. Y a partir de ahí ya empezamos a definir los elementos que queremos calcular. Entonces, el primero de ellos y el más fácil sería este. ¿Por qué? Porque si este es nuestro elemento central, tenemos sus elementos adyacentes y pues estos valores ya los tenemos. Entonces podemos empezar a partir del lado A. ¿Cómo quedaría? Sería seno del elemento central, que es 90 menos A, es igual a tangente de cada uno de sus adyacentes. Primero sería tangente de este y luego tangente de este. Sería tangente de 90 menos B, 90 menos B por tangente del otro elemento, por tangente del otro elemento, 90 menos C, 90 menos el ángulo C. Y bueno, aquí sí podemos utilizar este seno porque debido a lo que tenemos en su argumento podemos convertirlo a un coseno. Sería coseno de A. Y esto a cuánto es igual, las tangentes las vamos a dejar así. Es más fácil introducirlas así en la calculadora. Tangente de 90 menos B por tangente de 90 menos el ángulo C. Y ya después, coseno de A, sustituimos los valores. Sería tangente de 90 menos B. ¿Cuánto vale B? Aquí está, 31 grados 42 minutos 52 minutos
53 segundos por tangente de 90 menos el ángulo C, 82 grados 14 minutos, 82 grados 14 minutos, y finalmente tenemos que coseno de A es igual a tangente de 90 menos 31 grados 42 minutos 53 segundos por tangente de 90 menos 82 grados 14 minutos. Este valor pues no tiene segundos, y eso nos da como resultado 0.2207. Despejando el coseno, tenemos que A es igual a este coseno, pasa del otro lado como ángulo coseno de esa cantidad, 0.2207, y finalmente nos da que A es igual a 77.24 grados. Y entonces ya tenemos el primer valor. A es igual a 77.24 grados. Nada más déjenme verifico. 31 grados, 42 minutos, 53 segundos y 82 grados, 14 minutos. Sí, es correcto. Entonces, como pueden observar, fue exactamente el mismo procedimiento, el mismo que habíamos visto en todos estos videos. A continuación, pues ya nada más nos faltarían los dos catetos. Sin embargo, vamos a borrar esto. Vean lo siguiente. El problema que siempre vamos a tener con los catetos es que si nosotros los utilizamos como elemento central, cuando queremos calcularlos, vamos a tener una función seno de forma directa. Vean, vamos a empezar con el cateto B. Voy a borrar todo esto. Como lo definimos así, sería seno del elemento central, seno de B, es igual a, no podemos ocupar sus adyacentes porque si este es nuestro elemento central, sus adyacentes serían estos dos sectores, porque son los que tiene a un lado. Pero aquí no tenemos el valor de C, por eso no podemos ocupar sus adyacentes. Entonces ocuparíamos sus valores opuestos, que sería coseno de esto y coseno de esto. Coseno de un elemento por coseno del otro elemento. Pero como les había comentado, aquí tenemos un seno, y entonces al despejarlo del otro lado, B es igual a ángulo seno del resultado. Y que cuando esto ocurría, les había comentado que podíamos tener una B con dos valores, dos ángulos. Y entonces, por esa razón, yo les decía que tratar de no utilizar la función seno en el elemento que quieren despejar, para evitar esas ambigüedades. Entonces, como no podemos ocupar directamente estos valores, vamos a tomar alguno otro. Por ejemplo, ¿qué les parece? Veamos. ¿Qué les parece si yo tomo como elemento central este valor? Vean, si ahora este sector lo tomamos como elemento central, voy a tener como adyacentes estos dos elementos, y afortunadamente este valor también ya lo tengo. Entonces, como ya aquí tomo este elemento como central y lo relaciono con sus adyacentes, ahí ya va a aparecer la variable que me interesa, que es el lado B. Entonces vamos a definirlo así. Este va a ser mi elemento central, que según la regla de Neper es seno del elemento central, seno de 90 menos C es igual a la tangente de sus adyacentes. Tangente de 90 menos A por tangente de B.
tangente del otro elemento adyacente, B. Ahí está. Y de aquí pues puedo despejar. ¿Cómo quedaría? Así. Aquí tenemos esta tangente que está multiplicando, pasaría del otro lado dividiendo. Entonces tenemos tangente de B es igual a seno de 90 menos C, menos el ángulo C, entre, entonces esta tangente que está multiplicando, al pasar dividiendo, pasa debajo de ese seno. Sería tangente de 90 menos A. Y pueden hacer las conversiones de fórmulas o pueden usar ya directamente estos valores, estas fórmulas. Porque en la calculadora pues tenemos seno y tangente. Ahí sí es como ustedes gusten. Entonces, yo ya voy a dejarlo así. Ya directamente voy a sustituir los resultados. Tangente de B es igual a seno de 90 menos el ángulo C, que aquí lo tenemos, 32 grados, 14 minutos, sobre tangente de 90 menos A, que es el valor que nos acaba de dar, 77.24 grados. 24 grados. Ahí está. Y entonces, seno de 90 menos 82 grados, 14 minutos, sobre tangente de 90 menos 77.24, y eso nos da como resultado tangente de B es igual a 0.5967. Ahí está. Y ahora ya despejamos la B. B es igual, esta tangente pasa del otro lado como ángulo tangente de 0.5967. Y finalmente tenemos que B es igual a 30.82 grados. Y entonces ya tenemos otro valor. Ya tenemos el del cateto B. Voy a borrar esta flecha, ya no la necesitamos. Esto es igual a 30.82 grados. Y ahora ya nada más nos faltaría el cateto C, que si en nuestro círculo lo tomamos como elemento central, va a ocurrir algo similar a lo que nos había ocurrido con B. Vean, voy a borrar todo esto, borramos todo esto, y entonces, si yo, y todas estas flechas, si yo tomo a C como elemento central, sería seno del elemento central, que es C, es igual, no importa si elegimos los adyacentes o elegimos los elementos opuestos. Cuando yo despejo el seno, ¿cómo quedaría? Este seno quedaría del otro lado como ángulo seno. Y eso ocasiona que vayamos a tener dos valores, justo como habíamos visto, porque la función seno existen dos valores que nos va a dar el mismo resultado. Entonces, para evitar utilizar la función ángulo seno, vamos a buscar otro camino. Podemos buscar uno sencillo. Vean, B. Si yo tomo como elemento central B, después puedo tomar sus adyacentes. Dejen aquí marco que B, también ya encontramos su resultado. Sus adyacentes son C y el ángulo C. Y entonces, como ya aparece el elemento que yo quiero, simplemente lo despejo y ya obtengo el resultado. Entonces, si yo tomo B como elemento central, ¿cómo quedaría? Así. Tenemos lo siguiente, sería seno del elemento central, que es B. Ahora sí ya lo podemos ocupar, porque ahora ya no vamos a despejar B como en el caso anterior. Simplemente vamos a sustituir y obtener el resultado. Por esa razón, al final de cuentas, aquí lo que nos interesa ahorita ya es el resultado que va a dar, que independientemente del valor que tenga B,
suponiendo el caso hipotético que B sea dos valores diferentes, el resultado del seno que nos va a dar va a ser la misma cantidad. Por decir algo, 0.3040. Y entonces, pues ahora sí, necesitamos este resultado porque B no es la variable que vamos a despejar, puesto que ya la tenemos. Por esa razón, ahora sí podemos ocupar el seno. Solamente la variable que vayamos a despejar es donde hay que procurar no ocupar el seno. Entonces, seno del elemento central es igual a la tangente de los adyacentes. Tangente de un elemento C por tangente del otro elemento adyacente. Tangente de 90 menos el ángulo C. Ahí está. Y de la misma forma vamos a despejar este término, ya que es el que tiene nuestra variable. Entonces esta tangente que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. ¿Y cómo quedaría? Así. Tangente de C es igual a seno de B. Entonces esta tangente que está multiplicando, al pasar dividiendo, pasa debajo de la línea. Sobre tangente de 90 menos el ángulo C. Y entonces esto es igual tangente de C. Ahí está. Sustituimos los valores. Seno de B, ¿de cuánto vale B? Lo acabamos de calcular. 30.82 sobre tangente de 90 menos el ángulo C. 82 grados, 14 minutos. 82 grados, 14 minutos. Y bueno, tecleando eso en la calculadora, nos da como resultado, sería seno de esa cantidad sobre tangente de 90 menos 82 grados, 14 minutos. Y nos da 3.7571. 3.7571. Y luego tenemos que C, despejamos esta tangente, pasa del otro lado como ángulo tangente de 3.7571. Ahí está. Y C finalmente nos da como resultado ángulo tangente .09 grados. Ahí está. Y ya tenemos el resultado del último elemento. Esto es igual a 75.09 grados. Entonces, como pueden observar, fue bastante sencillo. Fue exactamente el mismo procedimiento que hemos visto en videos anteriores. Era lo que yo les decía, que esto de reglas de Neper sonaba un poquito largo, laborioso, complicado. O cuando habíamos visto también aquí todas las ecuaciones, que decíamos, suena como muy laborioso, ¿cómo vamos a saber qué ecuación utilizar? Pero el procedimiento iba a ser tan repetitivo que ya después iba a resultar más fácil de lo que parecía. Por eso a lo mejor cuando les presenté estos triángulos no me creían cuando les decía, esto va a ser fácil, esto va a ser fácil. Decían seguramente, sí, claro, como ella sabe, pues va a ser fácil. Pero no, vean cómo el procedimiento sigue siendo el mismo ahora para este tercer caso. Vamos con otro ejemplo. Ahora este va a ser nuestro siguiente ejemplo. Tenemos este triángulo donde el ángulo C es el que mide 90 grados. Entonces el ángulo A mide 67 grados, 38.8 minutos. Y el ángulo B mide 155 grados, 12.6 minutos. Teniendo dos ángulos, vamos a determinar los demás elementos. Sería el lado opuesto del ángulo A, sería el lado opuesto del ángulo B y sería el lado opuesto del ángulo C. Si se dan cuenta, básicamente lo que estamos determinando son los tres lados, porque nos están dando los tres ángulos. Entonces,
sé por qué los borré. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Exactamente lo mismo. Vamos a hacer nuestro diagrama para poder obtener las ecuaciones. Ahí está. Un círculo o intento de círculo lo dividimos en 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos un elemento como referencia. Lo escribimos en uno de los sectores. Puede ser en cualquiera, mientras se siga el orden y la dirección en la que están los elementos, puede ser en cualquier sector. Entonces les digo porque son detalles que a veces se me pasa a decirles y puede causar dudas. No, puede ser en sector. Yo casi siempre pongo la B aquí, pero puede ser acá, puede ser acá, puede ser donde ustedes gusten. Y entonces, ¿cómo sería? El siguiente elemento sería A. El siguiente elemento sería el ángulo B. El siguiente elemento sería el lado C. Y el siguiente elemento sería el ángulo A. Ahí está. Los dos catetos son B y A. Ahora, en este caso. Entonces a esos no les vamos a hacer nada. Y a los demás elementos les vamos a agregar la palabra CO. Aquí sería CO menos B. Aquí sería CO menos C. Y aquí sería CO menos A. CO menos A. Ahí está. Y entonces a partir de ahí empezamos a realizar los cálculos. Vamos a seleccionar los elementos que ya tenemos, que son los ángulos A y B. Sería este y sería este. Y a partir de esto ya sabemos por dónde debemos comenzar. Vamos a buscar una ecuación que relacione a estos dos elementos que ya tenemos. ¿Cuál sería la más fácil? Sería esta. Si este sector lo ponemos como elemento central, los otros dos elementos, que en este caso son ángulos, serían adyacentes. Y como ya los tenemos, entonces ya podemos despejar este valor. Entonces, ¿cómo quedaría? Como el elemento central es este, sería el seno del elemento central, que es 90 menos C. 90 menos C es igual a la tangente de cada uno de sus adyacentes. Tangente de 90 menos B. 90 menos B. Y abajo, vayan, por aquí abajo tenemos el otro elemento adyacente. Sería tangente de 90 menos A. Tangente de 90 menos A. Ahí está. Y este seno sí lo podemos utilizar porque gracias a este argumento que tiene 90 menos algo, lo podemos convertir a un coseno. Coseno de C. Ahí está. Y entonces tenemos tangente. Estos vamos a dejarlos así para no complicarnos con la calculadora. 90 menos B por tangente de 90 menos A. Ahí está. Sustituimos los datos. Coseno de C es igual a tangente de 90 menos, ¿cuánto vale el ángulo B? Aquí está, 155 grados. 155 grados, 12.6 minutos. Ahí está, por tangente de 90 menos A. ¿Cuánto vale A? 67 grados, 38.8 minutos. 67 grados, 38.8 minutos. Apenas si me cupo. Ahí está. Y entonces, coseno de C, esto es igual, en la calculadora, al introducir ese dato, nos da como resultado, veamos, tangente de 90 menos 155 grados, 12.6 minutos, por tangente de 90 menos 67 grados, 38.8 minutos, y eso nos da menos 0.8903. Y entonces este coseno lo despejamos del otro lado como ángulo coseno de esta cantidad menos 0.8903, y se nos da como resultado, veamos,
152.91 grados. Y entonces ya tenemos el lado C. Ya tenemos el primer elemento. Entonces voy a poner aquí el valor 152.91 grados. Ahora vamos con los otros dos lados. Entre más lados vayamos obteniendo, más fácil va a ser calcular los otros. Como ya habíamos visto, generalmente hay muchos problemas con los catetos porque no tienen la palabra CO. Y entonces, si los utilizamos directamente, bueno, déjenme aquí pongo esta marca de que ya encontramos este elemento. Si los utilizamos directamente, pues va a haber un pequeño problema. ¿Por qué? Porque al utilizarlos directamente vamos a usar seno. Y entonces ya vimos que cuando hay un seno de una variable solita va a causar problemas. Y además, como la variable está solita, no la podemos convertir a un coseno. Entonces, en vez de tomar estos dos elementos como elemento central, mejor vamos a tomar alguno otro y ya después escribimos alguna ecuación que relaciona el elemento que queremos calcular. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos calcular A. No voy a tomarlo como elemento central porque sería seno de A de a lo mejor los adyacentes o los opuestos. Y eso a mí no me sirve porque me va a dar seno de A. Y entonces el seno al estar solito pues nos va a dar, bueno, al estar con la variable solita nos va a complicar las cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a escoger algún otro elemento. Por ejemplo, mejor voy a escoger este. Al yo escoger este elemento, puedo escoger sus adyacentes o puedo escoger sus opuestos. Y al final de cuentas, este elemento ya lo tengo. Entonces ya nada más sustituyo los datos y ya puedo despejar las variables. Aquí también, pues por la experiencia, uno ya va adquiriendo esa habilidad de saber qué ecuaciones utilizar. Pero si les cuesta trabajo, inténtenle. A lo que voy es, pues dicen, voy a agarrar un elemento, a lo mejor este, puede que me sirva. Y entonces ya buscan la ecuación. Si ven que no les sirve, pues intenten con otro elemento y forman la ecuación. A lo que voy es que no se vayan con la finta de que luego a la primera ya van a obtener las ecuaciones. No, o sea, vayan jugando con esta regla, con este círculo, con la regla de Neper, todo eso. Vayan jugando hasta que obtengan una ecuación que les sirva. Todos los elementos están relacionados y van a ver que en algún momento va a salir una ecuación. Entonces no se preocupen si a la primera no pueden encontrar la ecuación con la que quieran encontrar ese elemento. No, o sea, vayan con calma, vayan probando una ecuación, si no les funciona vayan con otra y así. Algún día la van a, bueno, no algún día, algún momento la van a encontrar. Entonces, como ya habíamos dicho, para este caso, yo esta ecuación, bueno, voy a borrar esto. Yo para formar la ecuación voy a tomar este sector. Sería seno de CO menos A, seno de 90 menos A es igual a, tengo dos opciones, vean, o puedo tomar sus adyacentes para encontrar este valor, total ya tengo este valor, o puedo encontrar sus opuestos para encontrar este valor. Cualquiera de las dos ecuaciones es correcta. Vamos primero con los adyacentes. Sería tangente de los dos adyacentes, bueno, tangente de cada uno de los adyacentes. Tangente de este valor, tangente de 90 menos C por tangente de B. Tangente de B. Y entonces aquí está la variable, una de las variables que nos falta determinar. Y aquí pues como vemos, A ya lo tenemos, el lado C ya lo tenemos, entonces ya podemos despejar esta variable. Como aquí esta tangente está multiplicando a la tangente que tiene mi variable, vamos a pasarla del otro lado. Como quedaría así, tangente de B es igual a seno de 90 menos A
dividido entre, entonces esta tangente al pasar dividiendo pasa debajo de esa línea. Tangente de 90 menos C. Ahí está. Y a continuación lo que hacemos pues es sustituir los valores. Tangente de B es igual a, bueno, si quieren pueden cambiar este seno a coseno, pero pues si ya está directamente así en la calculadora el seno, pues entonces no podemos complicarnos. El punto es que utilicemos fórmulas que sí se puedan teclear en la calculadora sin ninguna complicación. El seno pues sí se puede teclear, entonces podemos dejarlo así. Seno de 90 menos el ángulo A, que vale esto, 67 grados, 38.8 minutos. 67 grados, 38.8 minutos, dividido entre tangente de 90 menos el lado C, que lo acabamos de encontrar hace un momento, 152.91 grados. Y entonces, tangente de B nos da como resultado, veamos, sería seno de 90 menos 67 grados, 38.8 minutos, dividido entre tangente de 90 menos 152.91 grados, y eso nos da como resultado menos 0.1945. Y entonces B es igual a esta tangente, pasa del otro lado como ángulo tangente de esa cantidad que tenemos, menos 0.1945, y nos da que B es igual a menos 11.00 grados. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Es como les había comentado, va a haber ocasiones en las que nosotros tengamos algún valor negativo. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir este valor negativo a positivo. Al final de cuentas es un grado, entonces, bueno, una serie de grados, voy a ponerle aquí 8. Ahí está. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si lo vemos como ángulos, sería un ángulo negativo. Y les había comentado en videos anteriores que va a haber ocasiones en las que tengamos ángulos negativos. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos calcular el lado real de B. Vamos a suponer que este triángulo está en una esfera de 10 centímetros. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo sustituiríamos este valor? Para saber el valor real del lado B, es igual a este ángulo menos 11 por el radio de la esfera 10 por pi sobre 180. Y no es necesario hacer la operación, solo vean los signos. Menos por más me da menos. Y en la parte de abajo aquí tenemos más. Más entre menos nos da menos. Y el resultado real de esta B va a ser un resultado negativo. Y nosotros habíamos visto que no existen lados que los valores sean negativos. Pero por más que analizamos los resultados, pues las ecuaciones son correctas. Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? Como habíamos visto anteriormente, va a haber ocasiones en las que tengamos resultados negativos en los lados y en los ángulos. Entonces, cuando llega a ocurrir eso, vamos a hacer la siguiente operación. 180 menos el valor absoluto de ese valor, menos 11.008. Ahí está. ¿Cómo quedaría? 180 menos valor absoluto, quiere decir que este valor lo vamos a transformar a positivo, 11.008. Y 180 menos por más nos da menos 11.008. Y finalmente eso pues lo podemos hacer con la calculadora o a mano o como ustedes quieran. Y el resultado, aquí yo ya lo había hecho antes,
me da 168.99 grados. Y entonces, ahora sí, ya tenemos un valor positivo. Creo que era lo que les había comentado en videos anteriores, que va a haber ocasiones en las que nos van a dar resultados negativos. Entonces aquí sería 168.99 grados. Y entonces ese sería el valor real de B. Entonces aquí tenemos B es igual a 168.99 grados. Entonces, como pueden observar, fue bastante sencillo. Fue exactamente lo mismo que habíamos visto en ejemplos anteriores, nada más que por primera vez nos sale un valor negativo. Cuando nos sale un valor negativo, simplemente hacemos esta operación, 180 menos el valor absoluto de ese valor negativo, y con eso ya obtenemos el valor convertido a positivo. Y entonces ahora sí ya tenemos valores reales. Entonces, como pueden observar, fue bastante sencillo. Ahora, seguramente se preguntarán lo siguiente: ¿por qué restamos 180 y no 360 como generalmente lo hacíamos? Voy a poner aquí un plano cartesiano. Cuando teníamos un valor negativo, quería decir que el ángulo simplemente era la dirección. El ángulo no se medía hacia arriba, sino hacia abajo. Ahí está. Entonces, lo que hacíamos cuando teníamos un ángulo negativo era la siguiente operación: 360 menos el valor absoluto de ese ángulo. Ahí está. Y entonces, al hacer esta operación, obteníamos el ángulo del otro lado. Es decir, este de aquí así. Total, llegaban al mismo punto. Pero seguramente ustedes se preguntarán: ¿por qué si antes realizábamos 360 menos el ángulo para obtener su valor positivo, ahora lo que estamos haciendo es 180? Lo que estamos haciendo es la operación de, en vez de restarle a 360, estamos restando a 180. La respuesta es bien fácil. Primero, ¿se acuerdan que habíamos comentado cuando vimos propiedades y todo eso? Que este triángulo, todos sus elementos, nada más iban a ser valores de 180 grados. No íbamos a considerar valores mayores. Entonces, el valor más grande que pueden tener es 180 grados. Entonces, al realizar la operación, tenemos 180, que es el valor más grande que le podemos restar, para que así no nos den valores más grandes a 180 grados. Bueno, por ahí ya más o menos vimos que 180 es el límite. Entonces, por esa razón aquí le restamos 180. Pero de todos modos se preguntarán: pero si la resta correcta era 360, ¿no afecta el resultado? No. ¿Por qué? Por lo siguiente: lo que nos interesa en realidad de la tangente, podemos decir, es el resultado. Si restamos 360, vamos a llegar al cuarto cuadrante. Si restamos 180, vamos a llegar al segundo cuadrante. El valor de la tangente de un ángulo que está en el cuarto cuadrante va a ser el mismo valor que la tangente de un ángulo que está en el segundo cuadrante. Por esa razón, podemos restarle 180 o 360 grados, porque lo que nos interesa es el valor en sí. Entonces, por ejemplo, vean, tangente de 135 es un valor que está en este cuadrante porque está entre 90 y 180 grados. Tangente de 135 nos da como resultado menos 1. Tangente de, ¿qué les gusta? 135, 45, 315 es un valor que está en el cuarto cuadrante, porque es un valor que está entre 270 y 360. Y tangente de 315 nos da como resultado
menos 1. Como en el cuarto cuadrante y en el segundo cuadrante nos da el mismo resultado, vamos a tomar los ángulos que están en el segundo cuadrante, para que así no sean mayores a 180 grados, que fue la condición que pusimos de que todos los elementos no van a ser más grandes de 180 grados. Esa es la razón por la que a este valor se lo vamos a restar a 180 grados y no a 360 grados. Entonces, esa es la explicación. Ya básicamente, si no quieren saber la explicación y solo quieren saber cómo se resuelve, pues lo que podemos decir es lo siguiente: cuando tengan un ángulo negativo, hacen esta operación: 180 menos el valor absoluto de ese ángulo negativo, y ya obtienen su valor positivo, el cual es el valor de ese lado o de ese ángulo. Entonces, como ven, es bastante sencillo. Les dije en videos anteriores, en algún momento se iba a presentar esto, y pues acaba de ocurrir aquí. Esto casi siempre ocurre con la tangente, cuando utilizamos la función tangente. Entonces, ya que tenemos ese valor, ahora ya nada más vamos a determinar el elemento que nos falta. Hagamos todo esto. Y entonces tenemos lo siguiente. Voy a seguir considerando este como mi elemento central, porque vean, si yo considero los elementos opuestos, ahí aparece el otro dato que hace falta. Entonces, como quedaría así: seno de 90 menos a es igual a el coseno de los opuestos. Coseno de 90 menos b, el primer opuesto, y el segundo opuesto, coseno de a. Coseno de a. Aquí está la variable que queremos despejar. Entonces, este término que lo está multiplicando lo pasamos del otro lado dividiendo, y como quedaría así: coseno de a es igual a seno de 90 menos a dividido entre coseno, este coseno que está multiplicando pasa dividiendo, al pasar dividiendo pasa abajo, 90 menos b, ahí está. Y entonces, coseno de a es igual a seno, ya podemos sustituir los valores, seno de 90 menos el ángulo a, que aquí está, sería 67 grados, 38.8 minutos, sobre coseno de 90 menos el ángulo b, que aquí lo tenemos, 155 grados, 12.6 minutos. Y entonces, introduciendo eso a la calculadora, nos queda lo siguiente: coseno de a es igual a seno de 90 menos 67 grados, 38.8 minutos, sobre coseno de 90 menos 155 grados, 12.6 minutos. Bueno, podrían, también algo que se me pasó a decirles, aquí podrían hacer la conversión. Este seno se convierte a coseno y este coseno se convierte a seno. Pero pues si se pueden introducir el seno y el coseno en la calculadora, pues directamente así introducimos los valores. Y eso nos da como resultado a 0.9070. Y despejando a la a, este coseno pasa del otro lado como ángulo coseno de esa cantidad, 0.9070, y finalmente nos da que a es igual a 24.90 grados. Y ya tenemos el resultado. Entonces, como pueden observar, es bastante sencillo. Es lo mismo que habíamos visto en ejemplos anteriores, mismo procedimiento, todo igual. Ya vimos algunas cosillas más. 24.90. Si el ángulo llega a salir, bueno, el valor del ángulo o del lado llega a salir negativo, pues ¿qué hacemos? Hacemos la operación de 180 menos
el valor absoluto de ese valor. Luego, hay que procurar que no quede el seno solito con la variable que queremos despejar. Entonces, si eso llega a ocurrir, vamos a buscar alguna otra ecuación de todas las que se pueden formar, y alguna de ellas nos va a funcionar. Son las nuevas cosas o detalles que vimos en este caso. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo esto que vimos en este video tutorial. Este es el ejercicio que les propongo para que practiquen. Es el siguiente: triángulo esférico rectángulo. El ángulo A es el que mide 90 grados y los otros ángulos miden B 37 grados 4 minutos 11 segundos y C 107 grados 32 minutos 10 segundos. Entonces encontrar los elementos faltantes, que serían sus lados. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto, yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.